Señores, y aquí esta noche yo tengo que decir que me siento contenta y honrada. O contenta porque es una persona que admiro mucho y sobre todo que ya tiene una fama de ser una dama de hombre. Un término que nosotras las mujeres utilizamos muchas veces cuando queremos destacar a un hombre que tiene un buen trato, como nosotras a veces tratamos de ser damas completas. Y en esta ocasión, él que ostenta un cargo muy interesante, sobre todo por el mensaje que emite y una forma que ha utilizado para manejar los textos o informaciones a través de las redes sociales para los medios de comunicación, nos hacen conocerlo un poquito más a fondo. Con nosotros, Roberto Rodríguez Marchena, portavoz del gobierno del licenciado Danilo Medina. Buenas noches, don Roberto. Buenas noches, encantado. ¿Le puedo decir don Roberto, verdad? No, por favor, dime Roberto. Déjeme decirle don Roberto sí. Todavía. Me hace sentir mayor. No, ¿quién dijo? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Que te debía esta visita. Sí, me la debía. Y con mucha alegría estoy aquí, ¿verdad? Para poder conversar contigo. Yo sí estoy muy contenta, como decía, porque realmente hacía mucho tiempo que tenía ganas de poder tener esta conversación y que el pueblo dominicano que nos sigue a través de este espacio lo conozca un poquito más, sobre todo el hecho de cuando se toma la decisión de que usted sea el portavoz del gobierno, porque usted viene de los medios de comunicación, una parte. Sí, bueno, esta historia se remonta a la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, en la que yo estuve trabajando desde el 97 hasta el año 2000. Allí estaba como consultor de Naciones Unidas y estaba dirigiendo el equipo de comunicación de esta comisión que tenía como propósito la reforma y modernización del Estado. Entonces allí concluimos de que la comunicación gubernamental tenía que reformularse, tenía que cambiar. Sobre todo su paradigma de que tuviese capacidad de entender los cambios que ya se estaban viendo en la sociedad dominicana. Y ahí entonces surgió, ¿verdad?, la necesidad de que el gobierno tuviese un portavoz, de que alguien hablara a nombre del gobierno, de que no fuesen voces dispersas que pudieran llevar a confusión a la población, sino que hubiese una voz única de que comunicara a nombre del gobierno. Y también la transformación de las direcciones de comunicación de las instituciones del Estado, que se llamaban direcciones de relaciones públicas. Así es. Una cosa absurda, totalmente. Entonces, bueno, nosotros tuvimos que salir del gobierno porque perdimos las elecciones del 2000. Y entonces, tan pronto llegamos en el año 2004, el cargo se creó para mí. O sea, eso no existía. No existía el cargo de portavoz del gobierno. Entonces, me tocó estrenar el cargo de portavoz del gobierno. Entonces ahí fui portavoz del gobierno desde el año 2004 hasta el año 2006, noviembre, después que renuncia Danilo, 14 días después, entonces renuncio yo para poder trabajar el proyecto político de Danilo Medina. Así mismo es, y hemos visto, tal vez por el auge de las redes sociales o tal vez la inmediatez, que usted utiliza una medida que tal vez no era la común de hace unos tiempos. Usted se comunica a través de los mensajes de WhatsApp, emite los videos, las notas de prensa o las informaciones, sobre todo los decretos. Por ahí es que nos enteramos. Muchos decretos falsos que se han dado, si no han llegado de parte del portavoz de Roberto Rodríguez Marchena, nosotros decimos no es real, es falso. ¿Esto es parte de la modernización de la globalización o es algo que ustedes entienden que es para dinamizar más o para que llegue más rápido? ¿Por qué? Bueno, te cuento que entonces desde el año 2000 comenzamos a trabajar en este proceso. O sea, ¿cuáles son los cambios que se están operando en la sociedad dominicana y en el mundo en la manera de producir y de consumir noticias? Entonces, bueno, todo ha sido un proceso de aprendizaje, pero sobre todo de lectura. Es decir, ¿qué nos está diciendo la sociedad? ¿Cómo los ciudadanos y ciudadanas se están comunicando? ¿Cómo miran al gobierno? Y cómo el gobierno quiere que lo miren. Entonces, fundamentalmente cambiamos la perspectiva. La perspectiva no es una mirada desde el gobierno hacia los ciudadanos, sino es una mirada gubernamental desde los ciudadanos, es decir, asumir la perspectiva ciudadana. Entonces, lo otro es de que el mercado de la comunicación ha cambiado radicalmente. Un gobierno tiene que competir en la simultaneidad, en la calidad, con actores privados y ciudadanos además, que están empoderados del celular,
por instalar su relato. Entonces nosotros nos abocamos a la tarea de reformar el relato, que había que cambiarlo, donde el protagonista fuera el ciudadano y la ciudadana, y al mismo tiempo tenemos que dotarnos de los instrumentos, de las herramientas que nos permitieran competir en calidad, en rapidez, con todos los actores del mercado. De ahí que entonces privilegiamos las redes sociales, las transmisiones en vivo. Entonces, bueno, eso ha obligado un replanteo. Don Rafael Molina Morillo me decía en una ocasión que la cantidad de información que nosotros le hacíamos llegar diariamente le hubiese permitido a él hacer otro periódico El Día similar. Y el mismo José Monegro, del periódico El Día, en una conversación que sosteníamos con Roberto Cavada en una ocasión, de que competir con la presidencia de la República en relación a las noticias que se emiten desde la presidencia era un sinsentido, y que los medios de comunicación lo que tenían era que replantearse también su manera de participar. De modo que si yo doy un decreto, informo de un decreto, tú no puedes competir conmigo en la difusión, en la visibilización. Ahora, tu papel ahora como medios de comunicación no es de anunciar esa noticia, porque ya yo la di, sino de auscultar sobre el contenido. Pongamos, si yo digo, Loreny Solano ha sido nombrada ministra de la presidencia, por ejemplo. Entonces, tú no puedes competir conmigo sobre esa noticia, sino lo que tú puedes hacer como medio de comunicación, que tienes una base de datos, recorrer toda la historia de Loreny Solano y entonces visualizar cuáles son las posibles razones de su nombramiento y cuál sería el impacto de su nombramiento, cómo cambia el tablero político o gubernamental con la llegada de Loreny Solano. Eso sí lo pueden hacer los medios de comunicación, pero competir con presidencia es imposible, claro, en el sentido de la distribución de la información. Y créanme que lo han hecho muy bien algunos medios, explotando ese tipo de informaciones. Ahora, yo también me doy cuenta que la línea del gobierno que dirige el presidente Danilo Medina tiene también una estrategia a la hora de comunicar, no solamente con el portavoz del gobierno, sino con los funcionarios. Recuerdo específicamente, por ejemplo, con el tema de la tanda extendida, con la República Digital, ustedes hacen un planteamiento de quiénes tienen que hablar, en dónde tienen que hablar y cómo se van a diseminar, y eso lo han hecho consecutivamente para todos los espacios que han tenido que presentarse a la luz pública. Asimismo, cuando tienen que estar callados, ¿cómo se maneja todo esto? Bueno, nosotros somos un equipo, Loreny, que se ha venido fraguando, y la expresión no es más correcta que esa, fraguando desde hace ya, digamos, 20 años. Si nosotros tenemos con Danilo Medina más de 20 años, y el equipo esencial de Danilo tiene mucho más. Entonces es un equipo que se conoce, que está articulado y que sabe trabajar en equipo. Aquí no tenemos vedettes, de que uno quiere lucirse más que otro, sino que cada cual, como una orquesta, como lo señaló en una ocasión Danilo, cada uno dentro de la orquesta sabe el instrumento que tiene que tocar. O, si lo queremos comparar con un line-up de béisbol, tú sabes que hoy tú puedes estar de primer bate y mañana puedes estar de segundo o de sexto bate. De que te vamos a pedir que negocies una base por bolas o te sacrifiques, o dejes un fly de sacrificio. Entonces, todos somos conscientes que lo importante es el resultado, de que todos formamos un equipo y que lo importante es ganar la batalla mediática en un momento determinado. Es decir, ¿en qué consiste la batalla mediática? No es en apabullar a la ignorancia, a la falta de información o a nuestros adversarios políticos, sino la batalla mediática consiste en tú poder instalar tu relato. También en la construcción del relato, pues participamos en colectivo. Es decir, ¿cuál es el relato que vamos a transmitir? Porque tú tienes que darle una fisonomía a lo que vas a comunicar, porque de lo contrario se instala el relato de tu adversario o un relato desde la ignorancia. Cuando digo desde la ignorancia, del desconocimiento del tema o del tema en particular. Entonces nosotros nos esmeramos mucho en eso. Lo otro es que nosotros utilizamos mucho los videos, las historias. ¿Por qué? Porque descubrimos, podría decir que es algo elemental, un lugar común, descubrimos que la gente hoy, al tiempo que consume noticias, busca el entretenimiento. Es decir, tú tienes que tener una comunicación lúdica, de modo que
había que recuperar lo que era una tradición oral de la humanidad de comunicar y contar historias en la que los ciudadanos y ciudadanas sean los protagonistas, que sean ellos mismos los que hablen. Tiene mucho más legitimidad que tú vayas a una comunidad y recojas el testimonio de los beneficiarios de un crédito de visita sorpresa a que yo me pare en el Salón Orlando Martínez frente a un podio y periodistas y entonces trate de improvisar una explicación. Claro. Entonces hemos privilegiado todo eso. Usted ha dado un punto interesante, pero me gustaría conocer detalles porque en las visitas sorpresas, que son sorpresas para un grupo, tal vez no sé si para todos, no permiten prensa, no permiten que se involucren a los medios de comunicación. El presidente ha dicho en algunas ocasiones que quiere que los comunitarios de la zona tengan el protagonismo, puedan estar tranquilos con él y tal vez no se escape algo fuera de lo común. Pero de hecho vimos una vez un incidente con un camarógrafo al que lo estaban sacando. Porque tal vez el hermetismo. No hay tal hermetismo, porque nosotros hacemos una transmisión en vivo. Es decir, si tú te pones a ver, nosotros tenemos un equipo que es muy profesional, muy capaz sobre todo, que está en capacidad de transmitir ese relato en tiempo real, sin cortes. Es decir, nosotros con un celular, con DJI Osmo, tú puedes estabilizar y hacer los cortes inmediatamente y nosotros los distribuimos a través de Twitter inmediatamente. Es decir, ahí no hay edición para limitarte sobre lo que ocurrió. Ahí lo relatamos tal cual ocurrió. ¿Qué pasa? Que nuestro equipo va a la actividad y se mimetiza en el ambiente de manera que los productores, los que están allí, pues no se den cuenta de que nosotros estamos. ¿Para qué? Para impedir que ellos entiendan que están ante estas luces, porque cambia la naturaleza, deja de ser un diálogo con el presidente y se convierte entonces en una denuncia a los medios de comunicación, en una relación con los medios, no con el presidente. Se rompe ese diálogo fraterno, de igual a igual, horizontal, que se da con el presidente. Entonces, lo hemos hecho con ese criterio, no para limitar, porque todo lo que ocurre en una visita sorpresa, nosotros lo informamos. Y con relación a los funcionarios, porque ya en esto vamos al término de los productores de televisión, los que tenemos medios de comunicación, cuando ustedes tienen una línea de un tema en específico que quieren explotar o que quieren que la gente conozca, como decía, la República Digital, la tanda extendida, el 911, cualquiera de los temas que el gobierno necesita presentar, pero y cuando no tienen esos temas y los medios de comunicación invitan a un funcionario, tiene ese funcionario, ese cabeza de institución, que solicitarle al Palacio, a gobierno, el permiso, la autorización para asistir, o puede hacerlo libremente. Lo puede hacer libremente, por supuesto, y si un medio de comunicación nos invita, pues nosotros encantados porque nos están regalando tiempo gratis para poder comunicar. No, en absoluto, eso nunca ocurre. Lo que pasa es que cuando nosotros sentimos la necesidad de instalar un relato, pues buscamos la manera de instalarlo. Entonces los medios de comunicación son receptivos total o parcialmente, ¿no? En el caso tuyo siempre hemos recibido esa acogida, esa receptividad, cosa que quiero agradecerte públicamente. Es decir, en los espacios donde tú te mueves, tú te has manejado con extrema inteligencia, entendiendo la utilidad, ¿verdad?, de que hay una versatilidad de actores del gobierno que puedan presentar su posición. Y eso ha enriquecido el debate. Entonces nosotros buscamos oportunidades, pero los medios de comunicación pueden contactar directamente y no requieren autorización ninguna. O sea, eso en absoluto. No, claro, eso era una duda que a mí me abordaba, porque yo decía, cuando yo llamo a alguien, tendrá que llamar a don Roberto y decirle, mire, voy para donde Lorenzo y Solano. No, en absoluto, nunca ocurre eso. O sea, en primer lugar, mira, ni le bajamos línea, ni bajamos línea a los comunicadores. Es decir, nosotros tenemos una relación amplísima con comunicadores en todo el territorio nacional, porque nosotros privilegiamos a los microempresarios de la comunicación. Tú eres una microempresaria de la comunicación. Entonces, a ellos nunca, ningún periodista de la República Dominicana, comunicador, sea propietario de un canal de cable en el interior del país, de un periódico digital o que tiene un programa de televisión o de radio, puede decir que en estos 7 años y tantos, Rodríguez Marchena le ha llamado para quejarse, para solicitarle de que publique una información determinada, no, en absoluto. Y una curiosidad que a mí siempre me ha embargado, ¿por qué nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina,
habla tan poco a la sociedad? Porque él ha hablado muy puntualmente. Esta semana, por ejemplo, lo abordó un periodista y él fue muy prudente, de hecho, o elegante. Pero, ¿él es tímido eso o es que prefiere que sea por la línea o la estrategia que se ha trazado? No, porque él es el gran rector de la estrategia. Danilo sabe mucho de comunicación. Sabe mucho de comunicación. Recuerda que solamente él ha dirigido muchas campañas políticas y es un veterano servidor público y conoce mucho de comunicación. Hay dos razones fundamentales. La primera es su temperamento. Yo recuerdo una periodista que cuando llegamos al gobierno me decía que el presidente tenía que dar declaraciones y tal igual. Digo, oye, lo que te voy a decir. Aprende a quererlo como es, porque él va a estar 4 años en el gobierno. Eso fue en el periodo 12, del 12 al 16. Aprende a quererlo como es, porque solo así te vas a poder construir una relación satisfactoria. Esa es la primera razón. Ese es su temperamento. Y lo segundo, él tiene la clara conciencia de que un presidente de la República es una persona con una importancia tal que una declaración suya puede crear desasosiego como sosiego, por su es decir, la gente no es ajena a lo que es la opinión, la declaración de un presidente de la República. Es muy desagradable para una familia que está en su casa en horas de la noche, luego de haber tenido una jornada de trabajo, ¿verdad?, agotadora, que esté en su casa cenando tranquilamente con sus hijos o la pareja nada más, pues tener un presidente de la República que vaya a darte a ti una declaración que pueda intranquilizar tu hogar, que pueda crear dificultades, ¿no? Entonces, él es consciente básicamente de ese fenómeno. Entonces, para resumir, su temperamento y en segundo lugar, esa noción que tiene del papel, del rol, de la ubicación que él tiene en la sociedad y del respeto que le merece la sociedad, de no estar importunando, sino qué es lo que quiere la gente de un presidente, que gobierne, que le dé buenas noticias. Que lo haga bien. Por supuesto que lo haga bien, en ese sentido, que me dé buenas noticias, en el sentido de que, bueno, voy a tener un mejor seguro médico, voy a tener seguro médico, están reconstruyendo, remozando los hospitales, voy a poder acceder a un crédito a buenas tasas de interés para desarrollar mi pequeñito negocio. Y bueno, y nos hemos pasado estos 7 años dando muy buenas noticias al pueblo dominicano. Bueno, pues después de esta pausa, don Roberto, pues necesito hacer una pausa comercial. Sí. Yo quiero ver un poquito más adentro, no del gobierno, sino del partido. Bien. Vamos a conocer un poquito lo que está pasando del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo del pasado proceso de primarias que se celebró hace una semana. Así que ustedes no se muevan cuando regresemos más aquí en Dominicana Buenas Noches con el portavoz del gobierno, don Roberto Rodríguez Marchena.